Hola amigos, hoy quiero mostrarles cómo identificar valores duplicados. Para esto utilizaré esta base que simula una base donde reposan las ventas realizadas por una papelería mayorista. La base contiene la información de cada venta realizada, tal como el código de la venta, código del vendedor, fecha, zona, ID del comprador, ID del producto, valor unitario, cantidad y valor total. Esta vez queremos identificar los códigos de venta duplicados. Para ello podemos utilizar dos métodos. El primer método es el más común. Se trata de utilizar un formato condicional sobre la columna de código de ventas. Este método tiene sus ventajas, pero cuando se trata de bases con muchos registros, tiende a poner lento el programa. En mi experiencia, no la recomiendo a no ser de que se trate de una base sencilla. El segundo método es menos usual, requiere el uso de funciones, es menos visual, pero es más rápido su manejo. Seleccionamos la columna sobre la cual queremos hacer el análisis. En la pestaña de inicio y el grupo de estilos identificamos la opción de formato condicional, damos clic y se nos despliega unas opciones, entre ellas seleccionaremos la que dice nueva regla. Se nos abre el cuadro de diálogo llamado nueva regla de formato. Seleccionaremos el tipo de regla llamado aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. En la sección de edición de regla nos aseguraremos que donde dice dar formato a todo esté seleccionada la opción duplicado. Luego damos clic sobre el botón formato. Este nos abre un nuevo cuadro de diálogo llamado formato de celdas. Aquí podremos seleccionar el formato que se aplicará a las celdas que contengan los valores duplicados. Entre las opciones de formato se encuentran cambiar el tipo de fuente, su tamaño, colocar negrita, cursiva o subrayado al texto, colocar bordes a la celda, cambiar color al fondo de la celda o al texto de su contenido. Para este ejercicio utilizaré solo el color de fondo para diferenciar las celdas que contienen celdas duplicadas de las que no. Para ello iré a la pestaña Relleno y en las opciones de color de fondo colocaré un color llamativo y diferenciador del resto de celdas de la base. Una vez seleccionado daré clic sobre el botón Aceptar. Desaparece el cuadro de diálogo formato de celda y nos queda a la vista el cuadro de diálogo Nueva regla de formato. Este nos muestra ahora el formato que hemos escogido. Si no estamos de acuerdo, podemos dar clic nuevamente sobre formato y hacer los cambios que consideremos. Una vez de acuerdo con el formato, damos clic sobre aceptar. Ahora puedo diferenciar de manera visual los valores duplicados. Insertamos una nueva columna después del código de venta. Yo le cambiaré el nombre a duplicados. Me ubico en la primera fila después del encabezado, en este caso en la celda P2, y utilizaré la función contar.si. Le indico que el rango sobre el cual va a contar es la columna código de venta y que el criterio es el código de la venta. Ahora podemos ver cuántos duplicados hay de cada registro. En este caso, el código de venta 257.383 se encuentra dos veces en la base y el registro 647.835 se encuentra tres veces. Este y muchos más tutoriales en buscarte.com.